que tiene a expensas no solamente al país, sino al electorado de conocer los resultados y el avance mismo de la jornada electoral. En este sentido, se ha vuelto tenso o más tenso el ámbito político, tanto que la presidenta hondureña Xiomara Castro se ha pronunciado por segunda ocasión en la semana en torno a esta misma jornada de elecciones que tuvieron lugar en el país, condenando lo que dijo fue la descarada injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al hacer este espaldarazo del candidato nacionalista Nasser Yaspura días antes de la contienda, pero así también denunciando la trama de los 26 audios filtrados presentados antes de las elecciones y que ponen en tela de juicio la programación o la puesta en marcha del polémico TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares por parte del CNE, que contrató a una empresa privada para hacer esta acción, lo cual la mandataria hondureña calificó como un complot que ha quedado revelado.